Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos. Reencontrándonos nuevamente después de muchas jornadas estamos reiniciando nuestras transmisiones a través de las plataformas de las redes sociales, en este caso a través del canal de YouTube, por supuesto, y quería un invitado y una invitada especial el día de hoy para reiniciar el reencuentro con todos ustedes. Y pensando, ¿qué tema toco? ¿Qué tema toco? ¿Qué tema toco? ¿A qué invito? Dije, no, voy a hablar acerca de lo que me gusta. Voy a hablar acerca de lo que me gusta, voy a hablar acerca de lo que hago, de mi trabajo, de lo que me da de comer y todo lo demás. Pero yo no voy a hablar de mí, pues. Entonces, definitivamente se me prendió el foquito y dije, no, yo la tengo que invitar. La tengo que invitar, sí, porque mi invitada es mujer, porque mi invitada es amiga y porque mi invitada es una extraordinaria profesional de cortísima edad, diría yo, pero con unas condiciones realmente extraordinarias. Sí, y no estoy exagerando definitivamente, porque si ustedes la vieran trabajar, no escuchara, sino que la vieran directamente in situ trabajar y y el manejo de situación que tiene y el manejo de los aspectos profesionales que tiene son realmente sorprendentes. Me estoy refiriendo a mi amiga, mi compañera de labores y mi colega, la primera narradora mujer de fútbol en el Perú y en todo el continente. Y en todo el continente, para que vean lo, lo, lo capacitada que está y definitivamente lo orgulloso que me siento de poder compartir labores con ella. Me estoy refiriendo a Rosa María Muñoz, que a partir de estos momentos, señoras y señores, se conecta con nosotros y está aquí para poder conversar. Rosita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Realmente es un placer y un gusto tenerte aquí en mi canal. Hola Chinito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a ti por la invitación. Apenas me planteaste la idea, yo dije, esa no me la pierdo, porque cada personaje que ha pasado por una charla con el chino siempre termina rebotando por ahí, termina siendo polémico. Así que dije, ¿por qué no? ¿Por qué no conectar un poquito más con las redes? Además, es muy buena tu idea, obviamente, de darte a conocer, de un poquito compartir lo que haces, que es siempre importante. Siempre hay gente que a uno lo sigue y, claro, quiere saber cuál es el Claro. día a día o por ahí las personas que siempre están acompañando. Así que te agradezco por eso, Chinito, y por las palabras que has tenido. Me han encantado, me han emocionado. Tú sabes que, No, me acuerdo, antes de, y no. así arranco nomás rapidito, porque eso creo Dale, que dale. te lo dije, pero alguna vez te escuché cuando Ujú. trabajabas para una radio por muchos años Para la decir que extinta tú ibas a capital. sacar a la primera narradora mujer. Sí, sí, Y sí, yo sí, me sí. acuerdo porque dije, ¿cómo hago para conocerlo al chino? Porque en la vida pues habíamos contactado, yo sabía Claro. quién era, claro, pero nunca se nos había dado el cruzarnos. Y yo hice mil averiguaciones para poder llegar hacia ti, pero en ese toquecito final digamos que me arrepentí un poco, mira cómo es, en el camino me detuve un poco y dije, y si no, no soy lo que esperas, y tú sabes que a veces el tema de los nervios también nos juega en contra, y en ese Ah, momento me totalmente. detuve, pero mira cómo es la vida, después Mira se cómo es la vida. hizo ahí trabajar en el mismo canal. Sí, totalmente. Y haciendo lo que verdaderamente nos gusta, ¿no? O sea, porque, a ver, eh, tú te das a conocer como relatora, te ven en condiciones y te llevan prácticamente directamente a la televisión a narrar fútbol. O sea, cosa que en mi época, o sea, era una situación completamente impensada. Yo para empezar a narrar fútbol, o sea, primero tuve que tragar tierra, y te lo digo literalmente, tragar tierra, porque antes, por ejemplo, el Estadio Nacional tenía pista atlética de ceniza. Habrás escuchado hablar de la pista de ceniza del Estadio Nacional. Entonces, esa ceniza, no, o sea, ni siquiera era ceniza, eso era tierra, tierra muerta prácticamente. Entonces, y tú tenías que empezar primero, a ver, empezabas jalando cables, mira, ni siquiera como reportero, empezabas jalando cable, empezabas como asistente del planta baja, después hacías planta baja, te convertías en reportero. Tu primer rótulo oficial era ser reportero de campo, ¿no? Reportero de cancha. Y a partir de ahí iba subiendo y todo lo demás hasta que en algún momento
se te comienzan a abrir las posibilidades para ser comentarista, para ser relator, qué sé yo, para conducir un programa y demás. Pero bueno, son otras épocas, ¿no? Te estoy hablando hace más de 30 años atrás. Entonces, muchos, por ejemplo, de mi generación y de generaciones más antiguas que las mías, dicen, no, pucha, que ahora todo es más fácil. Ahora todo es más fácil. O sea, llegan y en 2 días ya tienen un micrófono y etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero el mundo avanza, pues. O sea, el mundo avanza, la tecnología avanza, tal es así que hoy estamos conectados tú y yo, tú desde tu casa y yo desde mi casa, a través de la magia del Internet, haciendo un, entre comillas, programa, ¿no? Haciendo, entre comillas, un programa que hace 20 años atrás solamente se podía hacer vía televisión, ¿no? Entonces, los tiempos cambian, las situaciones cambian y todos tenemos que adecuarnos a ello. Pero eres la pionera. Entonces, como eres la pionera, yo te voy a decir, ¿qué referente mujer tienes? No, porque no existía antes de ti. Antes de ti no existía. Entonces, la pregunta que yo te voy a hacer es, a ver, me voy a poner en el lado, no sé, de tu papá, si tienes hermanos mayores, de algún tío, de tu padrino, qué sé yo. Hijita, ¿por qué relatora de fútbol? O sea, ¿por qué? Si eso no existe. Si eso no Se hay, veían tantas ni, cosas, ¿no? ni en el Perú ni en el mundo. Mamita, o sea, ¿por qué? Imagínate, y tantas personas que en el camino me han cuestionado y me siguen cuestionando por qué ando en un terreno un poco desconocido todavía para las mujeres, pero creo que además de la influencia al 100% que recibí de mi papá respecto al fútbol, porque, a ver, mi papá tiene 2 hijas, yo tengo una hermana mayor, Ajá. ella para nada pegada al deporte, ingeniera industrial de San Marcos, una personalidad muy distinta, más introvertida, estudiosa. Por ahí no era su camino de mi papá, al menos para compartir la pasión del fútbol, ¿no? Pero conmigo Sí, sí, mi pequeña era llevarme a todos los campeonatos, llevarme a sus campeonatos, a sus pichangas, estar con él desde las tribunas, todos los señores pues que iban solos o por ahí con alguna claro, pareja, mi papá llevándome a mí pequeñita, entonces esa influencia fue uno determinante para que me guste el fútbol. Y dos, otro punto que creo que me conduce a ser relatora es que siempre he tenido una personalidad bien rebelde, por así decirlo. Entonces las cosas que normalmente me dicen no puedes hacerlo, yo siempre estoy, ¿qué? ¿Cómo que no puedo hacerlo? ok, Soy terca, no, lo claro. voy a hacer, lo voy a hacer. Ya ves, Cada vez que recibo un no, de mi parte siempre está, ¿pero por qué? Porque tú y lo de- dices. Es más, tengo tatuado dos frases chiquititas que es ni sumisa ni obediente, porque siento que es más, me define, siempre me ha gustado dar la contra, y eso es algo importante, y bien lo sabes, Chinito, porque al no ser tantas las oportunidades, pues uno tiene que seguir aunque le cierren todas las puertas, totalmente, y mencionabas algo cierto al inicio, ¿no? Que ahora sí, quizá la exposición es mayor a las oportunidades que antes se tenían porque habían ciertos puestos determinados, así contaditos, ¿no? Para un medio, una televisora, radio, pero ahora con la plataforma digital, pues cada uno puede ser el dueño de sus propios contenidos, entonces total. hemos pasado a niveles distintos. Sí. Y el camino aún así ha sido difícil, ¿eh? Creería que de todas maneras ha sido muy luchado porque después de 5 años que yo inicio desde mi primer relato, se me da la oportunidad de la televisión. Entonces, antes de eso he hecho de todo, ¿no? He sido redactora, he trabajado en el Grupo de Prensa, Diario Eurocom, Ojo Correo, he trabajado también en marketing deportivo, he trabajado reporteando, entonces soy profesora de inglés como primera carrera. He pasado bastantes experiencias a lo largo de ese camino y claro, he tocado muchas puertas que algunas nunca se llegaron a abrir, otras donde pues no les cayó muy en gracia quizá lo que yo quería hacer y finalmente se da DirecTV, que hasta ahora pues es el lugar donde mayor apertura mental creo yo que he visto a nivel de medios y donde realmente me siento parte de, porque a veces solo se quiere cumplir con la cuota, la bendita cuota de género, sin que realmente valoren o respeten tu trabajo o te traten a la altura de lo que un varón también puede hacer. Pero hoy por hoy me siento feliz justamente por eso, porque me siento importante y siento que gracias a esa consideración yo también empiezo a plantearme objetivos profesionales, Claro, objetivos obvio. importantes. Y ¿sabes Así qué? que Algo ese fue el importante.
algo importante, o sea, dos cosas. La primera, eres terca y a mí me bates todo el día en el chat de terco. El Pero es sensei, por así, algo eres el sensei, Chinito. pero es así, los que nos dedicamos a esto tenemos que tener ciertamente, más allá de una determinada personalidad, de un determinado carácter, un cierto nivel de, más que de terquedad, de, no sé, hasta de dogma, por lo que sentimos y por lo que creemos fundamentalmente. Defenderlo a morir. Defenderlo a morir. Eso es lo primero. Lo segundo, hablabas un poco de la apertura que tú sientes en DirecTV y de lo cómoda que te sientes en DirecTV Sport, el canal en donde ambos laboramos. Pero es más, o sea, para ratificar eso, muchos pueden decir, sí, porque en la pantalla se refleja, en la pantalla se nota. Y yo no creo que solamente sea el reflejo de lo que pasa en la pantalla. Eso, ese reflejo lo debes sentir tú y lo siento yo a nivel del chat que tenemos interno, por ejemplo. Que es la mayor demostración, o sea, sin que tú necesites disfrazarte de algo o qué sé yo, o tratar de adornar ciertas cosas. Ahí directamente en el chat que tenemos internamente es donde se demuestra un poco la paridad y la igualdad y el respeto por las condiciones, fundamentalmente, para que uno pueda pertenecer dentro de un grupo humano de trabajo, ¿no? ¿Coincides o no? Claro que sí. Mira que cuando yo recién pues empiezo a tener los primeros acercamientos con ustedes, claramente, y creo que le pasa a muchos que recién empiezan en esto, ¿no? ¿Cómo me van a tratar? ¿Cómo me van a recibir? Ellos tienen muchos años haciendo lo que hacen y yo soy nueva, entonces, claro que tenía un temor. Discúlpame que acá estoy arreglando un poquito que Dale. sabes que vivo con muchos animales y a veces se Sí, me sí. cruzan. Después vamos a Así tocar ese tema también. ahora sí vuelvo. Sí, Te ya. decía, ese temor de la gente experimentada versus alguien que recién llega en ese momento tenía 23 años, quizá por ahí se van a reír de mí, se van a burlar, no lo sé, pero sí hay algo que yo me quedo y mucho con cada uno de ustedes, es que nunca me hicieron sentir esa diferencia, nunca me hicieron sentir como, la nueva, tiene que pagar derecho de piso, digamos, tiene que sufrir un poquito hasta con el trato que le vamos a dar, quizá Claro, primero indiferentes y después ya veremos si nos cae bien. No, 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 al contrario, desde el arranque fue como, bienvenida, ¿no? Qué chévere trabajar contigo. Sabían de mí y yo decía, wow, ellos saben de mí. Yo que los he seguido, obviamente, como una, eh, digamos, parte del público, claro. como una persona que le gusta lo que hacen ustedes, que ustedes supieran de mí, realmente para mí fue wow, qué espectacular. Y creo que ese ambiente chévere, esa buena onda, lo transmitimos a través de la televisión, pero también nos permite crecer a nosotros porque hay esa confianza para decirlo. Tú lo sabes bien, Chinito, cuando se Bueno, dio lo de la Copa América y pues terminé relatando a Perú, te escribí que pues, te escribí lo que sentía en ese momento, la verdad soy muy claro. emocional. Obviamente dando espacio a la admiración que siento por ti y a la vez pidiéndote algún consejo, algún tip, tú con tanta experiencia en esto, yo teniendo mi primera Copa América que no me la esperé para nada, fue determinante, pero el saber que si yo te escribía tú ibas a contestar ahí mismo, recuerdo que me escribías cuando estabas haciendo un trámite y aún así te buscaste el tiempo, sí, fue un momento, yo me acuerdo absolutamente de todo, yo lo llevo así, bien guardado en el corazón. No, pero es así, porque uno, o sea, yo siempre digo, o sea, uno tiene que dar el trato que a uno le gustaría recibir, ¿no? Entonces, eso es un poco la premisa fundamental, o sea, no hay mucha ciencia en eso, no hay mucha ciencia en eso, ¿no? ¿Por qué si tú acompañabas a tu papá a los campeonatos y todo, y seguramente ahí en medio, qué sé yo, en medio de los partidos y todo lo demás, seguramente también le dabas a la pelota y todo siendo niña, ¿por qué periodista y no futbolista? Mira que yo he jugado desde pequeña, pero no lo sé, nunca tuve la visión de llevarlo a un plano más profesional. Es más, yo me dediqué más al vóley. El vóley sí llega a jugarlo para equipos como Ajá, la Team Pisa. Claro que mi estatura 1,65 no me ayudó quizá a mayores aspiraciones, pero me desarrollaba como armadora. claro. O buena Jugué líbero, fútbol, ¿no? bueno, y en ese momento que sobre todo destacaban más que nada las altas, ¿no? Hoy por hoy Ajá, puedes tener 1,65, pero aún así ya
la estructura, la preparación hace que te desarrolles incluso y tengas cualidades de una jugadora más alta. Claro. Pero en ese momento no. Y no lo sé, siempre me he preguntado también por qué no lo quise llevar más allá, porque fue una decisión muy personal. Creo que porque siempre sentí que lo mío era más analizar lo que veía, más contar lo que veía, porque si hay algo que siempre he tenido es que no me gusta hablar, como podrás notarlo, Chinito. Entonces, lo que yo veo lo digo, lo cuento. Me gusta mucho compartir historias, me gusta escuchar también. Entonces, siempre fue mi orientación, el describir las cosas. Pasaba algo y yo decía, bueno, quizá ocurrió esto porque en las horas previas tuvo que hacer esto y lo otro. Entonces, siempre he tenido algo que decir. Claro, Y eso sí, siempre lo he sentido. Es más, cuando estaba en el colegio, a veces pensaba en ser abogada porque se necesita obviamente un buen floro. Creo que sí. tengo buen floro y eso me ha ayudado. Entonces, sí, esa era mi orientación. No ser profesional en un deporte, sí jugarlo. Hoy por hoy todavía pichangueo de manera. Se me voltea la pantalla, Sí, Chinito. se te volteó la pantalla, sí. Tranqui, tranqui, que ahorita volvemos, sino que mi celular anda un poco. Lo bueno es que es grabado, Chinito, así que Está me vuelas. bueno, está bueno. No, pero igual, o sea, igual no lo pienso cortar, ¿ah? Me volteo así de. Ya. Ya, ahí está. Ya, esto. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué ya dentro de los medios de comunicación, o sea, te decides por el relato? Porque, a ver, mujeres hay muchas ahora y hace un tiempo atrás en los medios de comunicación y fundamentalmente en el periodismo deportivo, tanto radial como televisivo, porque en el escrito siempre existió. Pero mayormente son reporteras, mayormente son comentaristas y directamente conductoras de noticieros o de programas. O sea, ¿por qué el relato? Si nunca tuviste una referente, referentes hombres puedes haber tenido un montón, seguramente, pero una influencia femenina en el relato, o sea, no existía. Entonces, ¿cómo te aventaste a tanto? Creo que fue una mezcla de dos factores. Uno, que cuando yo llego a estudiar la carrera en un instituto ya conocido donde se enseña el periodismo deportivo, desde el primer día, es más, no fue fácil llegar a ese instituto porque, acá te cuento un poquito acerca de mi historia, yo vengo de un hogar humilde, de un hogar donde la aspiración era seguir más o menos los pasos de mi hermana mayor de postular a una universidad nacional. Mi hermana es de San Ujú. Marcos y vi Sí, cómo ella las luchó y sufrió bastante para poder entrar a la carrera que ella quería, que era ingeniería industrial. Y yo, es más, me estuve preparando medio año en una academia para ingresar a la carrera de medicina veterinaria, que era mi otra carrera pensada, digámoslo. ok, Claro que yo vi la lista de carreras que tenían las universidades nacionales en ese momento, no figuraba para nada comunicación a un grado más desarrollado. Creo que sí, enseña comunicación social, pero es una orientación distinta a lo que yo quería. Entonces dije, ya, es medicina veterinaria, es lo que mis papás pueden ofrecerme y tampoco es pues algo malo si hubiera terminado siendo doctora veterinaria de San Marcos, ¿no? Al contrario, creo que es un mérito enorme. Pero a mitad de estudios en esta academia me voy dando cuenta que si bien me gustaba y sentía que podía hacerla con mucho esfuerzo, quizá un poco más, había un vacío todavía y había un vacío y una proyección en donde decía, sí, me veo bien, pero me veo feliz realmente, me veo completa, me veo cumpliendo las ambiciones que tengo en la vida. Y se me cruza un compañero de mi promoción de colegio de secundaria que justo se metió a estudiar esa carrera, me cuenta y a mí se me iluminaron los ojos y desde ese momento iba a la academia esta, pero pensando en lo que era periodismo deportivo, que era una carrera relativamente nueva, al menos en enseñanzas en ese entonces, el año 2015 por ahí, pero ya todo se volvió, ¿cómo sería yo como periodista deportiva? Así, la idea era todo el día. Pero ahí estaba el primer obstáculo, cómo contarle a mis papás pues que iba a desistir eso, eso. O sea, del porque, a sueño ver, de bacán, ellos, claro. O sea, exacto, de oye, ser egresada de San Marcos, cómo decirles claro, y cambiarles el panorama por completo a tener que pagar un instituto privado en donde el monto era algo inimaginable para todos nosotros, si yo eso hubiera me sido tu tuvo papá, si yo hubiera sido tu papá, te digo, primero devuélveme la plata. para empezar. Y el miedo, claro, de que hayan sentido que todo fue pues tirado por el En tacho, vano, cuando claro, el sí. dinero no sobraba. Entonces,
Era lo primero, pero siempre recordaba que mi papá, dentro de todas las limitaciones económicas que hubiéramos, o bueno, tuvimos en ese momento, Ujú. siempre me repetía lo importante que era sentirse satisfecho con lo que uno hace. Mi mamá, en ese momento, por ejemplo, vendía desayunos en las calles de Miraflores. Ellos no tuvieron la Ujú. oportunidad de estudiar una carrera. Y sí, la sufrimos bastante. Recuerdo muchas veces que la acompañaba a ella y esas imágenes que vemos de los serenazgos quitándole las cosas a Claro. bracelitos, yo la he vivido varias veces con ella. Entonces, mi papá en ese momento taxista, claro, era muy difícil la situación. Pero creo que esa misma motivación en algún momento pues me termina llevando a hacer cosas distintas, ¿no? Y bueno, por fin me atrevo a hacerlo, me atrevo a decirles, mi papá en el fondo siempre me había dicho que pues aunque las cosas sean difíciles, siempre hay que tratar de dar lo mejor de uno y tratar de alinearse un poquito al camino que uno quiere seguir en la vida. Y se los cuento, al inicio mi mamá sobre todo lo toma mal, no solo por lo económico, sino también por el lado de que ella no entendía por qué me iba a querer meter Claro. a estudiar una carrera así. Ella tenía el concepto de que uno, las chicas ahí no encajan, y dos, que iba a sufrir. A Sí. veces uno no lo hace, ¿no? Por la ignorancia en sí del machismo o de creer que esto es solo un terreno de varones. Mi mamá lo hacía más bien pensando en que yo me evite el dolor de que no se me abran Eso, puertas. Tú eso. sabes cómo son las mamás, no los papás. Sí. Entonces ella iba un poco más orientada por ese lado. Mi papá, claro, también le descuadró un poquito lo económico, pero al final siento que él algo de satisfacción por dentro tenía porque él era el que me había implantado ese chip del fútbol, entonces el Claro. único culpable al final era él. Y Se pues, sentía civilmente responsable del asunto. ¿Ah? exacto, ya no tenía oportunidad de retroceder el tiempo, él era el que me había terminado eh, enganchando con este deporte sobre todo, porque encima me han gustado muchos deportes como te mencionaba, pero el fútbol era Claro. el más fuerte. Y ya después de pensarlo ellos, conversarlo, después de algunos días me dijeron, mira, nosotros nos vamos a sacar el ancho, el doble o el triple o lo que tengamos que hacer con tal de que tú estudies y seas feliz sobre todo, pero eso sí, sácale el jugo a las oportunidades que se te vengan en la vida. Y yo pues era la persona más feliz del mundo. Y cuando llego a ese instituto el primer día de clases, me acuerdo que me persino, soy muy creyente en Dios, también siempre lo tengo presente, y digo, Dios, permíteme por favor hacer algo distinto, no quiero ser uno más, te lo ruego, Ajá. mándame una seña en el camino de por dónde es el camino para hacer algo distinto. Entonces entré con esa mentalidad, no puedo hacer algo que ya existe, no puedo hacer más chamba de la misma, ¿qué falta ahí, no? Pero no se me había ocurrido lo del relato. Y ahí es donde llega, creo, la señal que había pedido ese primer día de clases, cuando en segundo ciclo todavía se me cruza el curso de narración y locución deportiva, en donde yo tenía Ajá. para elegir entre dos profesores, uno que se encuentra vigente, trabaja en el canal del fútbol, es Jesús el Tanque Arias, así que tengo que decirlo. Ajá. Mi profe en el primer ciclo de producción radial, lo quiero mucho, siempre ha estado ahí con algún mensaje también, mandándome los ánimos cuando he tenido que afrontar estos retos del relato. Y el otro camino era don Miguel Portanova, Chinita, que Ah, tú lo mira conoces tú. muy bien. Claro, claro. Normalmente los chicos pues se metían con el tanque porque era como el personaje de moda en ese momento y Claro. obviamente el contemporáneo, ¿no? En Sí. cuanto a la actividad que él ejercía. Muy pocos con Miguel Portanova. Yo decido ir donde mi papá y preguntarle, viejo, ¿quién es don Miguel Portanova? Porque yo sabía algo, pero no sabía a fondo. Y para que a mi papá se le iluminaron los ojos y me dijo, don Miguel Portanova, el olímpico, tiene más de 10 Juegos Panamericanos, no sé cuántos olímpicos, es una eminencia del periodismo deportivo, es el que relata el vóley cada vez que nos levantábamos en la mañana, Seúl 88, y yo me quedé admirada de todo lo que me contó, y dije, Claro. no, acá es, yo quiero estudiar con don Miguel Portanova. Y ahí empieza, don Miguel Portanova es el que me dio condiciones, siempre digo, es mi descubridor, es la persona a la que yo le agradezco mucho realmente el no haberme hecho sentir diferente con los otros chicos que estudiaban para ser relatores o que se mostraban también con estas condiciones. Él nunca me hizo sentir diferente y creo que eso es lo más importante, ¿no? Lo que termino siempre resumiendo, que mientras tú normalices esto, le brindas ya las herramientas como a cualquiera de desarrollar la capacidad que quiera. Y así fue cuando Miguel era raro. Yo me admiraba en el momento porque decía, él es de la vieja escuela, quizá de las personas que más difícilmente terminas cambiándole el chip de que una mujer pueda narrar, Claro. pero tal calidad humana, de verdad, don Miguel Portanova, uf, siempre, siempre presente. No hay entrevista o charla donde no lo mencione porque él se merece muchos homenajes en vida, ha sido la influencia determinante de muchas personas que hoy por hoy ejercen periodismo deportivo
y creo que la mejor manera pues de rendirle el homenaje es siempre recordándolo, ¿no? Y por ahí a personas que quizás recién se enteran de su existencia, pero es realmente una voz y un caballero y un profesional a uno, Chinito. Sí, no, totalmente, sí, por supuesto. O sea, el tanque también, que el tanque es de mi generación, pues, de mi generación de relatores también. Esto, y cómo sea la primera oportunidad. O sea, ok, o sea, te metes en el curso de Miguel Portanova y de ahí qué ocurre. O sea, listo, sigues tus estudios, todo, pero, o sea, ¿quién te da la oportunidad, la primera oportunidad para decir, listo, o sea, ahí está la relatora? Claro, es más, te agrego esto de Miguel Portanova porque tampoco es que yo llegaba con el cartel de querer ser relatora, pero pasó que en el grupo que yo había conformado con algunos compañeros, la dinámica de la clase más o menos era entrar a la cabina de radio, que uno relate y los demás comenten y el profesor pues los iba ahí Los iba pauteando, ¿no? moldeando, claro, sí. En mi grupo habían 4 varones más, yo dije, pues de hecho que uno de ellos quiere narrar porque era la constante, ¿no? Al menos uno siempre tiene ese sueño frustrado de ser Mariano Clos. Entonces uno se va a animar. Pero ninguno se animó y pasaban los minutos, nadie levantaba la mano de mi grupo y yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Y sentí esta mirada cómplice con don Miguel Portanova como diciéndome, ¿y tú por qué no te animas? Y así de casualidad, por salvar, digámoslo, si uno de ellos hubiera querido en ese momento, quizá nunca hubiera yo descubierto esta pasión, pero cómo es, ¿no? Todo se Mm. confabuló para que yo termine agarrando el micrófono y me aventurara a hacer lo que hice, porque obviamente fue un desastre esa primera vez, pero algunas condiciones rescató en mí, algunas cualidades, quizá la voz, no lo sé, qué le habrá gustado en ese momento a don Miguel, que me dijo, ya, la siguiente clase vuelves a hacerlo, y vuelves a hacerlo, y vuelves, y al inicio a mí no me cuadraba, decía, ay, profe, no puede ser, era solo para salvar el momento, pero de ahí le fui agarrando el gusto, ¿para qué? Dije, y si esto es lo mío, y si esta era la seña que le estaba pidiendo a Dios, y ahí es donde empecé. Empecé y mis primeras oportunidades sí de manera digital, a través de Ujú. algunos fanpage en los que yo colaboraba. Claro que no me escuchaban muchas personas, por ahí mi familia seguramente y algunas amistades, pero ya me iba dando un poquito más el ritmo. Mi primera Claro. gran oportunidad, por así decirlo, llega con el Mundial de Perú en el 2018, Rusia, Ajá. cuando Latina decide a través de su plataforma digital lanzar un concurso llamado Las Mundialistas, donde buscaban a una relatora y a una comentarista. Tenían que ser mujeres, por eso el nombre de Las Mundialistas. Claro, sí. Y el proceso, digamos, el concurso era mandar un audio de un minuto, un extracto, 2 minutos, 3 minutos del partido que ellos ponían, y enviarlo y ver qué tal, a ver si te llamabas, si clasificabas o no. Yo mandé mi audio, pero por esas cosas de la vida mi audio nunca llegó a ser escuchado. No, ¿por qué? De verdad que la vida me ha hecho unas cosas bien, bien curiosas. No llegó a ser escuchado y yo me entero porque habían hecho ya la fase final de comentaristas, habían elegido Ujú. a 2 comentaristas incluso, y cuando hacen su fase final de relatoras, que lo transmitían por Facebook, la de Ya, comentaristas lo transmitieron por Facebook, la de relatoras también correspondía ser así, recuerdo que al final no sale, y yo le comento a una amiga que estaba en comentaristas y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, quedaron 5 chicas, pero ninguna les gustó que ni siquiera lo lanzaron en vivo. Y yo dije, wow. Y yo estaba sorprendida ya desde el momento en el que no me habían llamado para la fase final. No porque yo me creyera gran narradora en ese momento, pero sentía que al menos una claro. oportunidad de ser escuchada merecía. Decía, no creo que tanto las chicas acá se hayan interesado para empezar a relatar, pero igual yo necesito que me escuchen y ahí empezaba yo como siempre terca. Quiero que me escuchen, preguntando quién está en Latina, quién me puede ayudar, cómo puedo llegar a tal persona, quién está a cargo. Y por esas cosas de la vida, y también la menciono siempre, la conoces a Sofía Carrillo Chinito. Claro, Ella, Sofía. También, Sofía también, o sea, prácticamente hemos empezado juntos en esto. claro, entonces ella estaba trabajando en Latina para ese momento, me acuerdo que había intercambiado con ella algunas palabras y en algún momento, y me la cruzo por la calle así un día cualquiera, justo cuando iba pensando sobre por qué no me habían escuchado en Latina, y ella trabajaba ahí y me la cruzo y digo, no, ahora es el momento, tengo que lanzarme. Sofía, y le cuento mi problema, Sofía, no me han escuchado, tienen que escucharme, por favor, necesito la oportunidad, ya ahí si quieren me dicen, no, eres mala o lo que sea, pero escuchen, solo eso. Y me dice, ya, está bien, yo te voy a ayudar, por favor, escríbeme, aquí está mi número, te voy a contactar con tal persona que está a cargo de, y gracias a ella es que vuelvo a retomar el camino, ya con esta persona que era la de la logística en el concurso, y le mando mi extracto de 2 minutos y medio. Me acuerdo que incluso a mí, que no soy nada hincha, de la U era un partido, me acuerdo de la U con Cinciano, en el Monumental, que era un triunfo de la U 2-1, ya yo estaba ahí inspirada.
mando el audio y para que ahí mismo, al día siguiente, me escribieron diciéndome felicitaciones. Sale un video del tanque, el tanque con Coqui González, diciendo la ganadora es Rosa María Muñoz, y yo estaba, pero hecha lágrimas con mi papá diciendo, no puede ser, lo has logrado. Mis papás siempre son los primeros en enterarse, claro, Claro, contigo. obvio. Sí. Y los más emocionados. Entonces, ese fue el primer paso, la primera oportunidad. Y narré los partidos de Perú a través de la plataforma web. También fue mi primer encuentro con la realidad del público peruano, fue muy duro. Después de esa oportunidad. Espera, ¿por qué esta sí no la sabía? Espérate. O sea, tú narraste los partidos de Perú en el Mundial, o sea, a través de En la la fase plataforma de web, grupos, en la fase de desde grupo, a través. aquí, pero a través de su app de No, Latina que lanzó para esa temporada. mira, eso no lo sabía. Primera noticia. Habían dos audios, podías escuchar el audio masculino, el regular, digámoslo, ¿Ya? y el de ¿Sí? las mundialistas. Mira. Entonces, sí, fue bien curioso. No lo imaginé, pero al menos para mí en ese momento el ser una plataforma digital ya era bastante, y sobre todo una como Claro, Latina, de tanto prestigio obvio. y de alcance. Entonces fue la experiencia para mí hermosa, sí, hubo muchos nervios, seguramente eran de las primeras veces con esta cantidad de gente que nos iba a escuchar o que al menos iba a tener la oportunidad de hacerlo, pero también, como te mencionaba, ese encuentro con la realidad, con lo difícil que iba a ser Ya. realmente esto. Ok, Empiezo a recibir entonces, los primeros comentarios y wow, con ya, decirte que después de eso, un mes dejé de hacer el relato porque no sabía si pero, seguir. escúchame, ¿pero qué? ¿Tan duro fueron las críticas? Uf, horribles, pero no basados, la mayoría no basados en el relato, sino Ya, en sí, este no, prejuicio. Me claro. mandaron a la cocina, a lavar, a cocinar, no, al gym, a donde sea, Y ahí, y y ahí nació tu terquedad nuevamente, tu rebeldía, esas palabras no que fue tienes tan ahí rápido, tatuadas en el brazo. ¿sabes? En ese momento mi O te, reacción no fue tan rebelde como o te normalmente, caí, o te porque caíste. me caí un mes, yo dije, reconsideré hacerlo, porque fue tan fuerte la impresión, fue tan fuerte el darme cuenta de lo difícil que iba a ser el camino, que en algún momento debo reconocerlo, y además soy humana, así que no Ujú. siempre tengo estas ganas quizá o esta seguridad de que algo va a funcionar. Y en ese momento sí me cuestionaba, ¿podré hacerlo? ¿Podré aguantar la cantidad de cosas que me van a decir? Me lo cuestioné tanto que dije, ya no quiero hacer nada al menos un mes. Un mes me voy a dar de para y después decidiré si sigo o si no sigo. Y en ese mes, obviamente, extrañando el relatar, en ese mes hablando con mis papás, con amistades, con colegas en ese momento, y encontré mucho apoyo en personas así, que me decían finalmente, mira, tú ya has dado un primer paso que no muchas se atreven, ¿por qué no apretas el acelerador hasta el fondo? ¿Ya qué más Claro. da? O sea, ¿qué pierdes? Ya si no les puede gustar y en algún momento quizá alguien con la capacidad de juzgarte te dirá, mira, no sirves o lo que sea, pero hasta ahora no ha pasado, entonces ¿por qué no sigues buscando oportunidades? Y dije, sí, ¿no? Sí, lo volví a considerar y la palabra final era con mis papás, ¿no? Ellos diciéndome, mira, hijita, lo que tú decías hacer, sabemos que lo vas a hacer bien, pero mira lo que ya has conseguido. En ese momento tenía 18, 19, 20, 2, 4, 20 años. Mira lo que ya Mm. has conseguido a tus 20 años, date cuenta, o sea, no cualquiera lo ha hecho. Han habido chicas que han concursado como tú y no lo han conseguido. Entonces, ¿por qué no aprovechar para seguir exponiéndote, para seguir creciendo? Y ya dije, sí, no tienen razón. Y volví a lo mío, dije, no, vamos a seguir en esto, no importa, así me caigan todos los cuchillos que me tengan que caer, yo no quiero parar. Y seguí, Chinito, seguí con más plataformas Sí. digitales. En ese momento en el Bocón me daban la oportunidad también de relatar algunos partidos de Champions. Mira, qué Eh, bien. Así lo mantuve hasta que empresas empezaban a contratarme también de manera privada para sus eventos. Descubrí lo que era la animación deportiva también, por ahí con un poquito de carisma, siempre ayudándome a tratar de divertir a la gente, ¿no? De poder hacer un evento bastante divertido con las empresas estas que me contactaban. Y toqué puertas también de medios televisivos, toqué la puerta del rival principal, y no se me abrió, o sea, se me abrió a medias, pero siento que no tenían esta convicción de que el proyecto podía funcionar. Claro. Sentía que sí lo consideraron, pero quizá querían a alguien ya experimentado, lo cual era difícil de comprender porque si no tienes antecedentes, pues difícilmente tienes a alguien ya Ahora, escúchame, con todas las herramientas. vamos a franquearnos. O sea,
Lamentablemente, para mí, no sé si estás de acuerdo, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero muchas veces quienes toman las decisiones en los medios de comunicación no son comunicadores. Entonces, ¿me entiendes? O son comunicadores teóricos, ¿no? O tienen otra profesión. Entonces, por eso no asumen un poco el riesgo, ¿no? El riesgo, obviamente, de innovar, de buscar una idea nueva, una alternativa que por ahí puede pegar. O sea, eso es así. O sea, lo has visto, lo has palpado tú cada vez que, por ejemplo, has tenido que tocar una puerta para buscar una oportunidad. O sea, lo he palpado yo tantos años desde adentro. Sí, sí, es difícil. Me acuerdo que cuando me pasa eso, que ya no me vuelven a llamar de ese canal, fue mi segundo quiebre en la vida, creo. De nuevo me vine Ujú. abajo, sí, porque dije, si no me considera un medio televisivo, sabiendo que quizás soy la única que lo hace hoy por hoy, ¿quién lo va a hacer? ¿No? ¿Dónde más Claro. buscar? De nuevo Que, me que, vine abajo, sinceramente. No mm, lo dejé, seguí haciéndolo en las herramientas que se me proporcionaban en ese momento, pero de nuevo me cuestionaba si esto era realmente, ¿no?, lo que tenía que pasar o no. Ya después lo superé y dije, ya llegará el momento, yo lo sé. Y llega DirecTV en plena pandemia. Me acuerdo que sí. este último rechazo, por así decirlo, fue a semanas, por ahí algunos meses antes de que inicie la pandemia. Ujú. Me refugié un poco en el trabajo que tenía en ese momento, que era de marketing deportivo sobre todo, y los freelos que tenía de animación y locución y narración deportiva. Pero después me quedo sin trabajo, así como muchas personas cuando arranca la pandemia, y de nuevo empiezo a cuestionarme, ¿qué hago? ¿Qué hago? El relato, había necesidad económica, quizá me aventuro a otra cosa, lo que sea. Yo siempre he sido full chamba, así que Claro. no tenía ningún temor de trabajar en lo que sea. Eh, pero siempre esperando esa oportunidad, ¿no? De en algún momento, yo sé que en algún momento algún medio al menos me va a dar otra oportunidad y al menos me va a dejar probarme, a ver qué dicen. Y me pasa en pandemia, yo sufro de ansiedad, entonces mi Sí, ansiedad ya se me está, di cuenta ya. No, mi ansiedad está, no tenías ni 23 años y ya te caíste 2 veces. Recontra ansiosa. Sí. imagínate, es que sabes qué me pasa, que mi personalidad también es muy de ponerme metas, digamos, lo grandes, y cuando no ocurren, En muy corto tiempo. ¿Ah? caigo y las Metas muy cosas grandes en muy corto tiempo. exacto, las cosas me han llegado de cierta forma a una edad bastante temprana, y por eso que siento que mis ambiciones también son muy grandes y sí, quizás un defecto, no lo sé, pero quiero las cosas que me mentalizo, o sea, y sigo y soy terca y lo intento y me preparo, pero a veces la vida por X motivos te dice no y también me empuja fuerte, o sea, me La quiebro vida tiene, bastante, la vida tiene sus propios tiempos, ¿no? O sea, que no exacto. necesariamente son los tuyos a veces. A veces no son nuestros tiempos, por más que Mm, uno tenga todo lo que pueda tener, pero claro. o hay otra persona o no se hacen los planes, ya no depende de ti. Y sí, en ese sentido soy muy emocional. Y ahora, con ansiedad, pasa que mi ansiedad está muy relacionada y a veces trato de hablar de este tema cuando se me da la oportunidad porque siento que hay muchas mujeres y hombres que pasan por esto, pero mi ansiedad está muy relacionada a lo alimenticio. Yo he sufrido Ujú. de trastornos alimenticios, de bulimia, de la misma anorexia en algún momento. Bueno, anorexia no tanto, la verdad. Fue más que nada un tema de bulimia y ansiedad. Hay una especie de síndrome que se llama por atracón, que significa Ya, comer mucho hasta que no te claro. calmas. Sí, Y aunque no tengas necesidad de hacerlo, pero lo haces por un tema de ansiedad. Hay gente que, no sí. lo sé, se arranca el cabello, hay gente que tiene algunas manías con su cuerpo. En mi caso era con la comida. Entonces yo he llegado a pesar hasta más de 70 y tantos kilos, que ¿Ah, obviamente sí? para mi estatura no estaba bien. No, yo siempre he sido muy gordita, además desde niña. Ah, mira. Eh, Siempre he tenido cambios de peso muy repentinos, entonces dependía mucho de mi situación en ese momento. Cuando yo estaba mal, me refugiaba en la comida. Y cuando estaba bien, me olvidaba un poco de comer. Entonces siempre ha sido una cosa así bien inestable. Y en ese momento de la pandemia a mí me agarra Ya, muy feo, porque mi situación emocional era muy débil, claro. y vuelvo a tener esto. Incluso tuve asistencia psicológica y psiquiátrica, nunca había tenido asistencia psiquiátrica y en ese momento sí tuve que hasta medicarme porque estaba como una especie de depresión derivada de trastornos alimenticios. Ujú. Y después de algunos meses pues, de terapia, con el apoyo de mis papás,
es que llega la llamada ganadora, la llamada de DirecTV, como la vida también tiene sus tiempos, porque si Sí, me hubiera llegado cuando yo estaba en pleno proceso de recuperación, seguramente decía que no, porque yo me sentía muy débil, muy cansada de tratar de no comer y terminar haciéndolo, y las personas que pasan por esto saben lo difícil que es que tu mente diga no, 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 pero igual tu cuerpo te pide, es muy raro, es muy difícil también, porque sé que en este mundo televisivo quizá muchas lo llevan con silencio, digo muchas porque es la mayoría, siendo sinceros, pero también pasa en varones. Hay muchas exigencias físicas, ¿no? Que a veces uno trata de cumplir ciertos cánones de belleza cierto. porque lamentablemente la sociedad te los pide tener y los productores, algunos te los piden tener para poder ganarte un puesto también en un programa y estar bajo esa presión a veces nos hace hacer cosas así. En ese momento no era mi caso porque era algo que yo ya arrastraba desde adolescente, pero sé que hay gente que lo pasa y ojalá en algún momento la apertura mental sea no solo para la igualdad en los puestos de trabajo, sino también con lo que uno es físicamente y cómo uno se acepta o cómo uno debe aceptarse. Y es ahí donde también a veces yo me cuestionaba, ¿no? ¿Cómo me llegará alguna oportunidad en televisión siendo yo un poquito fuera del cuadro, digámoslo? Ni muy delgada, con el cabello así rizado, ondulado un poco loco, piel morena, rasgos no tan finos. Entonces yo decía, he crecido viendo a mujeres cumpliendo ciertas características y porque, Ciertos patrones que exacto, normalmente no exacto, se estoy cambian. tratando de decirlo lo más bonito posible, la verdad, pero es una realidad y no me avergüenza ni me da miedo contarlo porque creo que todos Porque eso implícitamente lo sabemos. claro, lo sabemos y lo sentimos así. O sea, lo Exacto. importante es no terminar de aceptarlo como algo implícito, ¿no? O sea, no, o sea, si hay que variarlo, si hay que cambiarlo, o sea, hay que empezar a hacerlo, ¿no? Hay que empezar a Sí, hacerlo. sí, sí. Y en esa lucha estás tú, no desde levantar la voz, no desde levantar la voz, no desde protestar o golpear una mesa, sino directamente con tu trabajo. O sea, con tu esfuerzo, con tu trabajo, con tus capacidades y tus cualidades, ¿no? Y eso es lo más importante y eso es lo más irrefutable al final para que las cosas cambien, ¿no? Sí, yo creo que hay chicas que quizá no me creo ni me las doy de gran ejemplo hoy por hoy porque seguramente no he cumplido todo lo que yo siento que necesito como para causar mayor admiración en la gente, pero siento que hay chicas que me han escrito y me han dicho, mira, yo te he visto lograr esto y de verdad me dan ganas de yo también hacerlo, o veo que yo también podría, veo que yo también con mucha preparación y ganas, como tú lo haces, quizá se me da la oportunidad. Entonces creo que cuando ya ves a alguien que lo logró, te da más esperanza de que tú también puedes hacerlo a lo que era antes, cuando no veías a nadie y claro, te cuestionabas si tú serás el primero o si nunca llegará la oportunidad. Entonces es importante sentir ese apoyo, esas ganas de las chicas que me escriben, de los papás que a veces me han escrito por sus hijas también, diciéndome que qué chévere, porque mantienes esa onda de chica de barrio, yo de Mirones Bajo, no la pierdes, y digo, no, es lo último que quiero en la vida, la verdad. Mi mamá me tiene amenazada siempre, me dice, a la primera que tú tengas un gesto nomás de sentirte por ahí un poquito más de alguien, yo me entero y te juro que te agarra cachetadas, porque nosotros no te hemos criado así. Y yo le digo, ay, mami, tranquila, tranquila, que yo siempre voy a hacer barrio. Obviamente hay momentos donde comportarse en cuanto a lo laboral, sobre todo, no voy a usar pues un lenguaje que quizás normalmente uso, pero siento que es algo muy bueno y positivo que ellos me terminaron inculcando, ¿no? El siempre Claro. ver a todos así, en el mismo nivel, no tener que cambiar porque estás al frente de un productor ni porque estás al frente de la persona que vende en un kiosco, siempre ser el mismo. Y eso es algo que a veces se pierde en el camino. Hay muchas apariencias en este mundo televisivo y la verdad no hay nada más bonito que ser uno mismo siempre. No, totalmente. Y bueno, y no está mal cambiar, ¿no? Pero siempre lo importante es cambiar para bien, no cambiar para mal. O sea, y cambiar para bien implica siempre crecer, 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 pero, o sea, dando, pisando tierra, ¿no? O sea, dando los pasos pisando el suelo. O sea, no volando imaginariamente, o sea, alucinándose de repente uno cosas que de repente uno puede sentir, pero que al final no es el reflejo de una realidad, ¿no? Eh, voy a apelar un poco a tu ansiedad. Voy a apelar un poquito a tu ansiedad de la cual me estás hablando. Porque hoy tienes, bueno, es, esto no se le pregunta a la edad de las mujeres, dicen, ¿no?
Pero ¿cuántos tienes? 24 años, Chinito. 24 años. 24 años. ¿Sientes que o sea, cortito, ¿ah? Respóndeme cortito. ¿Sientes, por un sí o por un no, sientes que en 24 años has vivido mucho? Sí, Sí, ya. Proyéctate 24 años para adelante. O sea, cuando tengas 48. O sea, seguiré mi viva. edad. Cuando tengas mi edad. Cuando tengas mi edad. Eh, ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? ¿Y qué piensas haber logrado ya en ese momento y qué te faltaría lograr? A ver, para ese momento me veo, a ver, a los 48. No digas vieja porque me Espero, hace sentir mal. espero narrando 10 veces mejor de lo que lo hago ahora. Siempre es mi meta ir un paso más, ¿no? Cada experiencia nueva, dar algo más, dar algo más. Así que en ese momento espero ser realmente muy buena. Después espero que la gente sepa quién es Rosa María Muñoz y no solamente en el Perú, fuera del Perú, en el continente y si se puede en el mundo mejor. Quiero Bueno, que ya te conocen, trabajas en una empresa multinacional, trabajas en un medio internacional, o sea, no solamente nacional. es cierto, no, no soy malagradecida con eso, al contrario, yo sé que esa exposición me ha ayudado mucho a poder seguir conquistando oportunidades, pero siempre se puede más, ¿no? Entonces sí Sí. quisiera que cuando digan o pregunten, ¿quién es tu referente mujer? Digan, o referente en el relato general, digan, pues Rosa María Muñoz, la peruana, si es que lo dicen desde afuera, Ahí ¿no? O está, si lo dicen ahí desde acá, está, ahí está, la peruana, que ahí inflen el está. pecho y digan, nosotros tenemos una relatora y relató Copa América y relató Liga 1, que sientan orgullo. Yo sé que nunca la voy a terminar de gustar a todos y seguramente muchos ni siquiera se van a dar el tiempo de escucharme antes de juzgarme, que eso suele llegar a veces más rápido, pero a la gente que se da la oportunidad o normaliza al menos el querer escucharme a mí, les agradezco mucho de antemano porque en verdad ha sido todo un proceso. Hoy por hoy, desde el primer relato que tuve hasta ahora siento que he mejorado mucho y la gente que comparte conmigo también me lo ha dicho, pero es tan solo el inicio del camino. Creo yo que aún hay mucho más por mejorar, pero yo estoy Claro, siempre mirando y cuestionándome y autocriticándome, soy la más exigente conmigo, así que en 48 años espero haber logrado ya gran parte de este camino. Me gusta mucho dar charlas, entonces seguramente me veo dando charlas, intentando inspirar, intentando motivar a no solamente chicas o mujeres, sino también a hombres. Creo que mi historia es bonita no solo por el tema de romper estereotipos, sino también por este salir adelante, como te mencionaba, desde un hogar humilde, que sí, es el caso de muchos aquí en el Perú y seguramente fuera de él. Entonces, muchos que también deben tener a sus papás quizás siendo comerciantes o a sus papás teniendo por ahí su pequeño emprendimiento, siendo lo que sea, y ven un poco lejos el llegar a una chamba de ensueño, por así llamarlo, que sepan que yo pude, entonces ellos seguramente también, que no fue fácil, pero después de levantarme muchas veces que me caí, llegó, y me veo, mm, es que, ¿sabes qué? Yo sí. siempre he pensado, uno, que no voy a vivir mucho, ¿Cómo que justamente no vas a vivir mucho? porque siento que las cosas, a tu pregunta, ¿no? Que me decís si he vivido Mm, mucho, siento que he vivido tantas cosas para mi edad que a la gente sí. que le pasa esas cosas a veces no se le prolonga tanto la vida, sino a veces se suele ir un poco rápido, porque vive muy intenso y experimenta muchas cosas quizá que no se esperaba a esa edad. Entonces, sí, si tú hoy por hoy me preguntas, yo siento que de los 50 no paso, la verdad. Y es por eso que a veces pienso en el retiro rápido, por así llamarlo, si en algún momento ya llego a lo que yo soñaba, ya dejarlo todo, digamos, y vivir una vida tranquila, porque Ya, quizá ok, nunca tuve la tranquilidad de tenerlo. ok. Piensa, a ver, te sigo el juego, ¿ah? No, o sea, creo que estás hasta las patas, estás recontra equivocada, o sea, vas a vivir más de 50 años y no te vas a retirar rápido. Esto, para empezar. Pero ya, te sigo el juego, ok, te retiras. Esto, ¿qué es tu vida? O sea, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta? La clásica que normalmente nos preguntan a nosotros, ¿no? O sea, ¿qué te gusta aparte del fútbol y aparte de relatar fútbol? Los animales son mi Eso, pasión.
Ajá. Yo te veo retirada en algún momento, viajando seguramente por algún país exótico o conociendo nuevas especies o ayudando a animales que lo necesiten. Es una pasión y justamente a propósito de ella es que yo empecé estudiando medicina veterinaria, pero sí, para mí la caridad en sí siempre ha sido algo muy importante, ya sea con los animales o con los humanos, pero Sí, siempre he sentido que pero por los cuando me ha animales llegado tienes una un amor bendición, especial. ¿cómo? Por los animales tienes un amor especial. O sea, Sí, sí, es ¿cómo cierto. así? ¿Cómo así? Yo creo que es la formación de mis papás también. Mis papás no han sido de tener muchos animales, pero siempre han sido muy, digamos, de apiadarse en situaciones malas cuando han visto a uno. Entonces tú Ajá. creces con esa influencia de tu papá dándole comida a un perro que vio por la calle, hambriento o flaquito, y dices, ah, él lo hace, es por algo, es bueno, ¿no? Lo que él hace es bueno, yo también quiero hacerlo, y yo sí tengo marcados momentos así. Mi papá sobre todo es también así muy, ahora lo he dejado en Mirones Bajos, por ejemplo, eh, ahí tengo todavía un grupo de animales pues son de la calle, pero que de cierta forma con un grupo de vecinos los hemos acogido para darles ¿Qué cosa? condiciones, Ya me de asustaste. ¿Qué cosa es? alimentación, de agua, de tratamiento veterinario. Entonces, ahí en Mirones sí, he hecho mucha caridad en ese sentido. Aquí también, ahorita tengo 3 perros, 4 gatos adultos y 3 bebés. Estos 3 bebés me los rescaté hace poquito porque ya no podía ser indiferente y así ha sido el caso de muchos gatos que han llegado a mi vida. En la casa de mis papás dejé 3 gatos también que había rescatado, que ahora ellos los cuidan. Hay 2 gatos más en la calle que mi papá le sigue dando alimento, leche, galletitas, todo lo que puede. Mira Entonces, tú. tenemos este pequeño albergue con otros vecinos, con mi pareja también, de unos 4 perritos que nos turnamos para alimentarlos cada semana porque se les tiene que preparar su sopita y todo. Entonces, es El- una labor que siempre ha estado muy presente en mí y que, claro, me gustaría llevarlo a instancias mucho más grandes y en algún frena, momento tener mi propio albergue. Pues, frena ahí, frena ahí. Pasa el tiempo, ¿ya? Pasa el tiempo. No sé cuántos años, no sé, 4, 5, 10 años, los que sean necesarios. Y te llega una propuesta. Propuesta A, tener un programa deportivo. Propuesta B, tener un programa de animales. Habla. programa de animales, depende de qué incluye, así a Tú, lo Pancho escúchame, Cabero. yo te digo un programa deportivo, tú armas el programa deportivo, el contenido es tuyo, tú eres la que sabe. Entonces, si te digo también un programa de animales, no sé, diseñame un programa de animales a tu manera, a tu gusto, tú eres la que sabe. Escoge. Me voy con el deportivo porque es netamente lo orientado a ser comunicadora. Mi faceta más con los animales es de acción, más que de comunicación. Ajá, ahí está. Entonces, en todo caso me pondrías en un dilema si me dices, ya, te ofrezco un programa deportivo o te ofrezco un albergue para que lo manejes. Ahí Ahí sí está. creo que me quedo pensando un poquito porque es el sueño de toda una vida. Los dos son sueños de toda la vida, pero siempre creo que el carácter solidario termina imponiéndose un poco más. Quizá porque uno es más de ambiciones personales como el deportivo. Sí, claro, la gente me va a querer, me va a conocer y voy a ser reconocida, pero el otro es dejarle algo al mundo. Entonces, siento que me voy a terminar orientando por eso, porque más allá de mi ambición personal, eso va a llenar, creo yo, eh, lo que muchas personas quieren en la vida, que es también poder ayudar a animales. Entonces me voy por eso. Siempre he sido más Mm. de pensar en lo colectivo a veces que en mí misma. Entonces, si favorezco a un grupo, ¿por qué no hacerlo? ¿No? Y mejor si es que mi influencia puede ayudar a que otros lo hagan. Eh, o sea, tú dices, mi pareja también está, entonces, ¿a Barrabás también le gusta esto, los animales? Así fue el clic. Uy, si te contara esa historia. Sí, pasa que él pues está ya en los últimos ciclos de medicina veterinaria. O sea, imagínate, Ah, bueno, desde pues. ahí partía el asunto. Pero Ajá. pasa que con estos perritos de mi barrio de Mirones, cuando yo vivía en Mirones todavía hace un par de años, en la casa de mis papás,
a estos perritos entre este grupo de personas que pues nos turnábamos para poder alimentarlos y todo, él estaba ahí. Yo no lo conocía hasta ese momento, a pesar de que vivía a la espalda de mi casa, no lo conocía. Pero justamente a partir de los animales y del querer ayudarlos ya nos fuimos conociendo y pues entre hola, hola y chao, hola, ¿cómo estás? ¿Quién fue Cupido? Terminamos ahí ¿Quién fue Cupido? ¿Un perro o un gato? Yo creo que la mezcla de los dos, ¿no? Porque Ah, eran mira tú. varios en ese momento. Pero sí, qué bonita historia en el sentido de, pues una pasión que teníamos los dos o que tenemos los dos, pues que nos termine conectando, sí, sí fue bien curioso y sobre todo en momentos de pandemia donde lo último que creo muchos pensábamos era conocer a alguien para entablar algún tipo de relación, Claro, pues a mí me termina pasando porque la vida es así, ¿no? Creo que claro. finalmente uno no dispone de eso, no lo decide, simplemente pasa y pues hoy por hoy ya ha pasado un La tiempo vida dispone de ti para bonito. esas cosas, o sea, tú Sí, no sí, sí, dispones sí. de la vida para enamorarte, para tener una pareja, no, la vida dispone de ti para ¡pac! ponértelo ponértelo así, delante de cada uno, ¿no? Más o menos un poco esa es la reflexión. Pero tanto amor por los animales, eh, ¿también lo tendrías, por ejemplo, por un hijo, por una hija, por ejemplo? O sea, Sí, sí, sí. No, yo soy el team tener hijos, ¿ah? Yo sí me muero ajá, y quisiera tener hijos. A mí, yo sé que la modernidad ahora quizás para ti común escuchar a jóvenes de mi edad decir que no se quieren casar, no quieren tener hijos, sí, porque hace bastante ahora. Pero yo soy muy de la vieja escuela, sin ofenderte, Chino, y sin ofender a varios. Mentira, pero soy muy tradicional porque mis papás me han criado así. Mis claro, papás no me dejaban estar en el barrio mucho tiempo o jugar, es más, ahora nos reímos, pero les digo, en mi barrio nadie sabe que yo he sido de ahí, de Mirones Bajo, porque yo difícilmente he salido. Es distinto ajá, a cuando en la cuadra, en el barrio, conocen a alguien porque sí, pues siempre estaba con las amistades o salía a jugar. A mí, yo he sido siempre muy de casa, entonces, no lo sé, si un día se enteran quizá que vivo cerca de ellos, o en ese momento vivía cerca de ellos, o soy de Mirones, sientan orgullo en algún momento, ojalá, pero lo cierto es que no, nunca he sido así muy callejera, entre comillas. Entonces, ¿En cuántos hijos has pensado? O sea, porque tú piensas en todo para tu vida y lo proyectas de acá a 20 sí, años a una meta. O sea, ¿has proyectado la cantidad de hijos que quieres tener o no? sí, a mí me gustaría tener dos hijos, Dos, dos, nada dos. más. O sea, tienes como 50 animales en la casa y, o sea, solamente dos hijos. ¿Ah? La verdad que sí, siento que va a depender mucho también de económicamente hablando, sabes, Chinito, que los hijos son, pero A muy los bonito animales y también todo, les pero cuesta, ¿ah? O sea, muy la bonito y todo, comida. pero el dinero también, pues, es algo a veces caótico. Entonces, quiero ser responsable, ¿no? Dependiendo de cómo me encuentre yo económicamente y la pareja con la que yo decida finalmente y la vida se confabule para que pueda tener una familia, Sí, sea de manera responsable, tomando en cuenta lo que yo les pueda dar. Claramente, si traigo hijos al mundo, quiero darles lo mejor de lo mejor y que no tengan que pasar por lo que yo tuve que pasar y seguramente mis papás y familia que estaba antes de ellos. Entonces, dos en los planes iniciales, si la vida me sonríe, esperemos sean más. Pero sí, la parejita probablemente. la parejita probablemente. Y a la mujercita, ¿la harías jugar fútbol, por ejemplo? O sea, ¿le inculcarías lo mismo que tu papá te supo inculcar en su momento? Probablemente la llevaría a muchos deportes, porque sí soy consciente que si bien el fútbol acá reina, hay, y sobre todo ahora que cubro muchos polideportivos, me doy cuenta de que hay una infinidad de Sí, deportes, de disciplinas que practicar y me gustaría pues inculcarles el amor por el deporte, uno, por la actividad física, no que sean tan de despreciarlo o de llevarlo como algo sin importancia, para mí es importante y sobre todo por un tema de salud, pero si llega a tener ujú, una fijación especial por alguno, pues bienvenido sea. Claramente me encantaría que sea el fútbol porque sería una pasión por compartir espectacular. Y eso sí es una hija. Si es un hijo, pues creo que sí siento la presión de que le guste el fútbol y es más, me cuestiono, ¿y qué pasaría si no le gusta el fútbol? Dios mío. Siento que a la hija se lo perdono, pero al hijo no. Yo Así tengo, que, yo, yo tengo tres, yo tengo tres. Ninguno, ¿ninguno? ninguno, No. ninguno, sí, ninguno. ¿Y cómo te sientes respecto a eso, Chinito? Tengo que reconocer que siento una frustración.
interna, yo. O sea, jamás voy a hacer algo para tratar de obligarlos a hacer algo, ¿no? Pero, o sea, pero sí, o sea, yo vivo del fútbol. Un día le dije a mi hijo, al mayor, yo vivo del fútbol. Tú comes del fútbol, le digo. O sea, dale un cachito, o sea, dale un cachito. De verdad, en serio, le dije eso. Y Pero no, nada, pues, nada. Pero para que, o sea, una su chinito. historia, o sea, no, de verdad, una historia personal. O sea, esto, yo, por ejemplo, no he tenido la oportunidad. ¿Cuándo ha sido? A ver, 2017. Mira, esto, yo normalmente, es más, o sea, ni siquiera, sí, o sea, este año que pasó el 2021 ha sido la primera vez que he podido celebrar Día del Padre con mis hijos. Y el mayor ya tiene, este año cumple 13. Claro, O ya sea, está grande. pero es la primera vez que yo he podido celebrar Día del Padre con mis hijos. ¿Por qué? Porque Día del Padre, ¿qué es junio? O sea, en junio o hay Copa América, o hay Eurocopa, o hay Mundial, o soné. Y nunca tuve la oportunidad de disfrutar eso. ¿Me entiendes? Y mis hijos, no me lo han dicho directamente, pero, o sea, sí siento que, o sea, sienten que el fútbol le quitó a su papá. Mm. Que el fútbol y la televisión les quitó a su papá. A mí nunca me han visto en tele. Mis hijos, o sea, el mayor va a cumplir 13, el segundo va a cumplir 10, bueno, Vicky todavía no tiene ni idea, ¿no? Pero fundamentalmente los dos mayores, o sea, nunca me han visto en tele, Wow. porque sienten que la tele y el fútbol les quitó a su papá, ¿Cómo es, no? Una especie de ¿me rechazo a entiendes? lo que, Claro. que te aleja. Entonces, Wow. por eso yo, bueno, listo, no les gusta el fútbol, listo, o sea, se acabó, ¿no? Pero, ¿algún otro deporte o no? Nada con los. No, cero deporte. Hoy estamos en el mundo, el deporte es de los dedos. O Toda sea, la vida. agarrando joystick y computadoras y celulares y todo lo demás, ¿no? No es como antes, o sea, yo lo único que pedía de regalo cuando era chico era una pelota de fútbol. Tenía como 500 pelotas, o sea, pero no, nada más, o sea, no me interesaba nada más. Y salir a la calle, y antes en la calle se podía salir a jugar y todo lo demás. O sea, hoy no se puede, hoy no se puede. Entonces sí, o sea, creo que la siguiente, o sea, la generación de mis hijos para acá, ¿no? Esto va a cambiar un poco, o ya cambió ese chip, o sea, ese chip de que tenemos incrustado nosotros de que el juego implica un movimiento físico. Ya no, los juegos ya no son movimiento físico, ya no son de esfuerzo físico. Una presencia en el lugar de los hechos, Ya ahora ya lo Es, hacen desde es- donde. es- es tener un buen dedo nada más. Es tener un buen dedo y buena vista, ¿no? Por la computadora y todo ese tipo de cosas. O sea, bueno, ya los tiempos cambian, nosotros somos los que nos tenemos que adaptar a esa situación. ¿Cuál es el partido? Ya para ir más o menos cerrando esta charla, ¿cuál es el partido de tus sueños? Que tú dices, o sea, te echas a dormir, metes tu cabeza en la almohada y tú dices, este es el partido que tengo que narrar, o sea, listo, con esto cierro mi carrera. Con esto cierro mi carrera, qué fuerte. A ver, Antes de que cumpla 50, pues. sobre todo, Claro. definitivamente la selección peruana, eh, un mundial. La verdad, para mí hoy por hoy ya una gloria enorme sería narrar siquiera un partido de Perú en el mundial. Pero si me hablas así de una proyección máxima y anhelando que Perú pudiera llegar a una instancia así, pues creo que siempre va a ser una final, ¿no? Una final en una Copa del Mundo debe ser una cosa alucinante, pero increíble. No, pues lo hemos tenido de manera constante con la selección peruana, pero esperemos con lo que se viene trabajando en algún momento nos volvamos realmente competitivos ya en instancias mundialistas. ¿Y por qué no? ¿Por qué no soñar con ello? Con que se me dé la oportunidad.
alguna otra meta por ahí. Soy mucho de fútbol sudamericano, entonces la Libertadores también para mí es una meta por cumplir. Me Ujú. encanta el fútbol sudamericano más que el europeo, siendo sincera, así que voy más por una Libertadores. Y eso que no he visto las Libertadores de antes. Uf, Sí, ¿no? Siempre me comentan eso. hasta en la cárcel han terminado. Mira tú. Sí, Es no, que, de es que verdad. se Es que vive en una serio, escucha. adrenalina y una intensidad así distinta, muy pasional, Una muy, vez, muy del sudamericano. no sé si sabes esta. O sea, una vez, eh, todavía me parece que eran los años 60, sí, 69, 70 más o menos por ahí. Jugaron Cristal Boca en la Bombonera, Copa Libertadores de América. Eh, Terminaron presos todos. Wow. Terminaron presos todos, así, literalmente. O sea, así se jugaba la Copa Libertadores de América hasta entrados los 90, te digo. A partir de los 2000, cuando más o menos cambia un poco el formato y todo lo demás, ahí cambia un poco, como que se civiliza un poco la situación, ¿no? O sea, ya no es la matanza que era antiguamente y en donde si tú tenías que ir a jugar de visita, o sea, tenías que ir con casco y armadura, ¿no? Porque te tiraban de todo prácticamente. Te tiraban de todo prácticamente. Pero ese es el saborcito sudamericano que tiene, pues, ¿no? La Copa Libertadores, la Copa Sudamericana en el último tiempo, ¿no? Que es un Me poco lo encanta que que sea apasiona. así tan espontáneo, que no haya esa Sí. formalidad que quizá hay en otras partes del mundo, sino que sea eso, la pasión es tan importante. Y una más antes de que se me escape, en inglés también, porque Ah, mira tú. me encantaría en algún momento narrar algún partido de fútbol en ¿Lo has inglés. intentado de manera interna, aunque sea, o no? Lo he practicado, Ya, ¿y qué lo tal? veo Porque yo sí, estudiándome. o sea, jamás por mi mente se me ocurriría hacer una cosa así. ¿Qué tal? O sea, ¿qué Que sabes que diferencias también es hay? distinto, y tú lo debes haber escuchado Sí, en el fútbol que se relata o se habla en inglés, no es tener un relator, sino es tener un comentarista. Se claro. comenta el fútbol en inglés, es más, Sí, el gol no lo gritan, entonces exacto. es un método distinto, es más comentado. Entonces, sí, pero de todas maneras me gustaría, y pues no solo en el fútbol, en muchos deportes. Y hace poco tuve la oportunidad de poder relatar, bueno, no relatar, transmitir un panamericano de judo en inglés. Sí, sí, te Me vi, sí. gustaría ir así, ¿no? Poniéndole un check a varios deportes. Creo que sería como mi tour deportivo del relato en inglés que me gustaría cumplir. Qué bueno, ¿no? ¿Un mundial de fútbol o unos Juegos Olímpicos, por ejemplo? Esa es una bonita pregunta, Chinito. Un mundial de fútbol. Sí. Ah, te gana la pasión, ¿ah? Te gana la pasión. Sí, sí, sí. O sea, los Juegos Olímpicos también, ¿no? Es obviamente un wow, Claro. pero siento que está en un nivel, un escalón más arriba, pues el mundial en cuanto a la atención que recibe por parte del Sí, mundo. sí, totalmente. Por el movimiento y todo lo que corresponde. Rosita, realmente gracias por estos minutos. Te juro que había calculado yo más o menos media hora de conversación. Tenemos 1 hora 8 minutos. 1 hora 8 minutos Se nota que tenemos. no nos gusta hablar, Chinito, ¿verdad? Sí, ¿Cómo se nota que sí, sí, no sí. servimos para comunicadores? Sí. No, interesante, o sea, interesante tu vida directamente, tus vivencias, tus expectativas, tus temores también, o sea, porque nos ha servido para que tú abras directamente tu yo interno y des a conocer no solamente tus ambiciones, tu terquedad y tu perseverancia, sino también, obviamente, de qué pie cojeas, ¿no? O sea, que también te puedes caer, pero que tienes la fortaleza para poder levantarte nuevamente, de tus pasiones, de tu amor por los animales, de tu amor también, por supuesto, para lo que significa extender un poco el apellido, los valores y principios que obviamente te deben haber inculcado tus padres y tu familia en general. Y verdaderamente, simplemente admirado de haberte escuchado y orgulloso, por supuesto, de sentir que tienes las cosas claras, que tienes las cosas claras, que tienes metas cumplidas, metas por cumplir, sueños que están ahí escritos directamente, que no, que no son,
qué sé yo, o sea, pensamientos que pueden venir e irse, sino que están fijados ahí como metas a cumplir en tu vida, que no van a ser 50 años. Esperemos que no, Chinito. Uno nunca sabe lo que puede pasar. Tú sabes esto, O todos lo sea, sabemos, pero con tu pensamiento me quedarían 2 años de vida, no seas mala, me quieres matar. O sea, es que sabes que yo tengo algo que siempre me digo y siempre se lo digo a mi familia y mis papás, pues, que son más de vive con calma, vive con calma. Y siempre les digo, me muero mañana y esto es algo que lo repito todos los días y por eso es que me aventuro a hacer las cosas ya, ¿no? No me gusta posponerlas, sino si hoy puedo hacerlo, lo hago. Si hoy te- quiero comerme tal cosa, me lo como. escúchame, Si hoy quiero ir a tal lugar, hago todo lo posible ya, para ir. te hago una pregunta con relación a eso, que te dicen de repente en tu casa, que te lo dice tu familia. ¿Tienes miedo de algún día de quedarte sin sueños? Sí, 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 demasiado. Creo que lo que me mantiene hoy por hoy viva y feliz es que siempre tengo algo que conquistar, siempre tengo un sueño en el que estoy pensando. Entonces, cada día me levanto como programándome un poco, diciendo ya, ¿cuál es el sueño que tengo? Ya, ¿y qué tengo que hacer para llegar? Ok, vamos a hacer esto. Entonces, es, digamos, Pero mis lo sientes ganas como de lo, levantarme lo cada día, llegas, tener un lo sueño. llegas a sentir como una presión. Sí, también, definitivamente, porque cuando no se me da, se me viene el mundo encima y tengo que volver a levantarme y seguramente me cuesta algunas horas de tristeza o algunos días también de incertidumbre, pero si hay algo que siempre tengo es que siempre termino levantándome. Me puede doler mucho en No el está bien. momento, seguramente no quiero ver a nadie cuando las cosas no me salieron como quise o no obtuve la respuesta que quise, pero No, siempre termino buscando la revancha. pero una cosa es eso, o sea, no conseguir el objetivo que tienes, que pasa mucho en la vida y pasa constantemente, pero lo que yo me refería es un día levantarte y decir, uy, hoy no soñé, uy, o sea, estoy intentando pensar qué hacer y no se me viene nada a la cabeza. O sea, o sea, quedarte sin una meta por intentar cumplir. Para mí sí representa un temor si en algún momento me pasara. Yo creo que no, porque siempre tengo algo que hacer. Hasta ahora siempre me he levantado con esa premisa ok, este es el sueño que tengo, ya vamos a hacerlo. Para mañana seguramente si conquisto ese sueño ya va a ser otro el camino, otra la ambición, otro el objetivo, pero siempre, siempre tengo algo que quiero hacer, siempre. Difícilmente me aburro en mi cabeza porque siempre estoy cuestionándome qué hice bien, qué hice mal, o qué puedo aprender de aquí, qué puedo aprender de allá. Entonces, soy hiperactiva, es más. Me acuerdo que en algún Eh, momento alguna psicóloga me dijo, tú eres hiperactiva, no te quedas quieta. Es más, ahorita tú me ves hablando y estoy acá moviéndome abajo las piernas, los pies, porque soy así, no me gusta quedarme quieta en un lugar, digamos, dejo de prestar atención también por tiempos prolongados. Entonces, dispersa siempre eres. no, soy demasiado es más, tenía clases virtuales, me acuerdo cuando arranca la pandemia, y desisto de seguir estudiándolas porque no podía hacer las benditas clases virtuales, no llegaba a entenderlas, pero no porque no pudiera, sino porque lo mío es estar en el lugar, ¿no? En el lugar Claro, de hacer, mover, escribir, no lo sé, estar en una forma más dinámica, pero no puedo quedarme quieta, entonces va mucho también con la personalidad que debe tener un periodista, creo. totalmente. Rosita, gracias, ¿ah? Realmente, mira, me has enseñado mucho con esta charla, de verdad, de verdad. O sea, de la perseverancia, de los sueños, de los anhelos y fundamentalmente algo, o sea, que veo que la tienes incrustada dentro de ti, las formas para llegar, que es muy importante, y no desmayar en eso. De verdad, en serio te lo digo. Gracias, Chinito. Ha sido una charla, la verdad, muy linda. A veces uno conversa con uno mismo o por ahí con la persona cercana, pero el que descubran tu universo también te hace descubrir a ti mismo algunas cosas que no me veía diciéndolas, por ejemplo, como lo de la ansiedad y el trastorno alimenticio, pero que finalmente siento que a alguien le puede importar el mensaje, que a alguien se puede sentir identificado y para alguien puede significar una fortaleza y que sepan que uno es humano al final del día. A veces tenemos esta especie de personaje, ¿no? Tú más que nadie lo sabes, Chinito, cuando uno está en TV puede tener mil cosas encima, pero la gente Claro. siempre piensa que estás con una sonrisa y a veces también sufrimos por dentro, también tenemos nuestros bajones, tenemos nuestros problemas con los que lidiamos, entonces es bueno que el público sepa que también somos humanos
para que no crean que nuestro mundo es fantasía, perfección, ¿no? También somos personas que se han ido construyendo desde abajo, entonces hay que mantener esa humanidad y pues agradecida, Chinito, contigo, con todos los que componen DirecTV, porque me han dado la oportunidad de mi vida, como lo llamo yo, me dieron la oportunidad de empezar a concretar aquello que pensaba era en algún momento solo una ilusión o un sueño, me empezaron a dar fortaleza, a dar aprendizajes y sobre todo me hacen sentir respetada, que creo que es lo más importante cuando alguien incursiona en algún medio, y pues decir que siempre todo lo hago sobre todo pensando en mis padres. Mi mayor motivación en la vida son ellos, son ver sus caras de felicidad cuando les digo, pa, mamá, voy a salir en televisión a tal hora, y son los primeros en ver cómo se consiguen. En su momento era más difícil cómo se conseguía en DirecTV, Claro. pero hacían todos los esfuerzos y los malabares para poder tenerlo. Entonces, ese rostro de felicidad de mis papás, para mí es como la mejor recompensa que puedo tener en la vida, y que ellos se sientan, ellos mismos se sienten importantes a veces por lo que yo consigo. Claro. Qué mejor que darles ese sentimiento cuando ellos quizás sienten que no pudieron tener lo que ellos hubieran anhelado, ¿no? Entonces quizá lo ven a través de mí y para mí ese es el camino. Todo el esfuerzo lo ven reflejados en la pantalla, pues. Es así, es así. Es así, ¿Ah? Chinito. Así que te agradezco una vez más y pues cuando quieras ya sabes que estoy por aquí para que me moleste. No te molestaba, ¿ah? O sea, tenías miedo de que te moleste, que te diga algo. ¿Ves Sí, que un no? poquito. Te ¿Ah? dije al inicio que no había estudiado nada porque dije, no, Chino me va a hablar de política. No, 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 esta es una charla distendida. Esta es Gracias, una Chinito, charla más bien, porque eso distendida. me ponías contra las cuerdas. ¿No? Acabamos peleando, creo, Chino. Sí, 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 de todas maneras. Listo, Rosita, gracias. Un besote enorme y por supuesto, ya lo sabes, o sea, orgulloso de tenerte con nosotros y orgulloso también, por supuesto, de compartir labores contigo. ¿Ah? Agradecida y siempre admiración por ti, Chinito. Sabes que la verdad, con cada palabra que tú me puedas dar, que los chicos me puedan dar, yo la más feliz, aunque para ustedes quizá no sea mucho, el solo hecho de que me digan algo bonito o algo de lo que ustedes pueden sentir hacia mí, para mí es pues, lo máximo. Así que gracias por eso. Un fuerte abrazo para ti, para tu familia y éxitos con el negocio también con Postre Helado. ¿Eh? Siempre recomendado. De todas maneras, de todas maneras. Gracias, Rosita. Cuídate.